de un gráfico del S&P 500. Antes de meternos en materia, me gustaría deciros que una posición larga en el S&P 500, hemos comprado en niveles de 1792,5, hemos colocado un stop en 1784 y buscaremos un objetivo en 1800. Así que seguiremos esa operación de la sesión y veremos un poco la evolución. No tiene nada que ver con lo que vamos a ver a continuación, pero me gustaría, ya que estamos, pues si alguien se anima nos acompaña. ¿Vale? El comportamiento en el mercado, lo que tenemos que ver ahora es, y saber y conocer, es que realmente el mercado es muy amplio, sobre todo el mercado de acciones. Si por ejemplo trabajamos mucho con el mercado americano o europeo, pues tendríamos a nuestro alcance más de 6.000 activos o 6.000 compañías en las que podemos invertir. Y fijaros en lo que vamos a ver. Aquí estamos viendo dos gráficos distintos, mismo tiempo, es decir, en la misma época, pero las condiciones son distintas. Por un lado, tenemos una curva de precios que inicia una pequeña subida. Aquí veremos como la secuencia que vemos es bajista. Mismo tiempo, mismo mercado, en este caso mercado de valores, pero distinta secuencia. Y vamos viendo a lo largo del tiempo como la evolución de cada una de ellas, a pesar de que pertenecen al mismo mercado de valores, pues una continúa con su senda bajista, mientras que la otra continúa con una senda alcista. Si vamos viendo la evolución, observamos como el activo arriba a la izquierda continúa con la senda bajista y el de la derecha de abajo con su senda alcista. Y así podríamos seguir a lo largo del tiempo. ¿Esto qué significa? Esto significa que normalmente, y eso sí es cierto, los mercados, la gran mayoría de ellos están sincronizados. Es decir, todos ellos van a tener muy probablemente un movimiento muy parecido. Pero existen zonas del mercado donde, a pesar de que el movimiento del mercado global sea alcista, podemos encontrarnos activos en tendencia bajista. Y lo que tenemos que aprender es a seleccionar esos activos y, sobre todo, a conocer qué parte del mercado es más probable que sufra un movimiento positivo de un movimiento negativo. Mismo plazo temporal, etapa económica, mismo mercado financiero, nos encontramos con dos escenarios totalmente distintos. Esto nos lleva a dos conclusiones. La primera de ellas es que no siempre o no todo en el mercado va a coger la dirección del índice matriz. En este caso, si a día de hoy tenemos una tendencia alcista, no todo el mercado de valores se encuentra en una tendencia alcista. Por tanto, no todo el mercado se va a encontrar en una situación que favorezca nuestra inversión. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Pues tenemos que empezar a desgranar ese mercado para localizar la zona que a día de hoy mayor favorece nuestras inversiones. Más ejemplos. Mismo espacio temporal, misma época de mercado, pero situaciones totalmente distintas. ¿A qué se debe esto? Pues se debe esto a la teoría de flujos de capitales. El dinero, cuando entra en el mercado de valores, ni se crea ni se destruye, simplemente va cambiando de lugar. ¿Y qué tenemos que hacer entonces? Pues tenemos que localizar las partes del mercado donde más intensidad están teniendo esos flujos de capital. En definitiva, tenemos que averiguar cómo se mueve el dinero dentro del mercado de valores. Y sabiendo esto, aumentaremos nuestra probabilidad de éxito porque siempre intentaremos invertir en la parte del mercado que más dinero está recibiendo por parte de los grandes inversores. Esa entrada de dinero, ese comportamiento, tenemos que clasificarlo. Tenemos que tener una herramienta que nos permita a nosotros medir cómo es esa intensidad del dinero. Nosotros vamos a hacer un razonamiento lógico para llegar a una conclusión.
para medir ese flujo de capital vamos a utilizar lo que se denomina fortaleza. ¿Qué es fortaleza? Pues la fortaleza lo que va a hacer es comparar la evolución de un activo con respecto a otro. Por tanto, aquel activo que tenga mejor comportamiento presentará una fuerza positiva. Y ahora pensar en una cosa. Si yo tengo dos activos, en este caso imaginaros dos acciones, cualquiera, vamos a imaginar, por ejemplo, una empresa americana Groupon y otra empresa americana Nike, y yo comparo una con la otra, la que mejor se comporte va a presentar fortaleza. La que mejor se comporte, mejor rendimiento va a tener. La pregunta que yo os hago, ¿qué herramientas tienen los inversores para hacer que un valor se convierta en fuerte? Muy sencillo, el dinero. La entrada de dinero hará que un valor se convierta en fuerte. Por tanto, la fortaleza se asemeja mucho a la entrada de capital. Aquellos activos que presenten fortaleza positiva, querrá decir que el dinero está entrando. Y ahora voy a poner el indicador para que veáis cómo funciona. El indicador se llama RC Manfield. Lo que hace, en este caso, es comparar un activo con respecto a otro. En el gráfico que estamos viendo, estamos comparando al IBEX 35 contra el DAX alemán. Y fijaros, cuando el IBEX 35 presenta una fortaleza positiva, es cuando desarrolla un movimiento alcista. ¿Por qué? Porque en ese momento es cuando el dinero está entrando con más intensidad en el IBEX que en el DAX. ¿Qué ocurre cuando observamos lecturas negativas? Debilidad, en este caso, del IBEX 35, que es cuando el índice que estamos viendo, cuando peor se comporta. ¿Por qué? Porque la entrada de dinero no tiene intensidad. No está entrando dinero, con lo cual es muy complicado que ese índice comience a subir. Por lo tanto, ya tenemos dos conceptos. Uno, la dirección que pueda tener el precio, y otro, la intensidad con la que va. En este caso tenemos tendencia alcista y una intensidad óptima. ¿Por qué? Porque está presentando fortaleza. Eso quiere decir que es un índice que a mí me va a interesar en este momento. En el momento que aparece debilidad, lo tengo que descartar. Y fijaros en este último tramo, eso fue hace tiempo, pero fijaros, tenemos una especie de tendencia alcista, pero aún sigue presentando debilidad. Por tanto, seguramente exista otro índice que tenga la misma estructura de precio, pero que presente fortaleza. Pues ese es el que a mí me va a favorecer. Siempre tenemos que ir guiándonos con el índice que mejor estructura de precios tenga y además mejor comportamiento tenga. Otro ejemplo. Grifols, una empresa española. Fijaros, hasta prácticamente septiembre 2010, la debilidad era manifiesta en el valor. Y fijaros que la tendencia que presentaba era bajista. A partir de septiembre comienza a mostrarnos fortaleza. En definitiva, me empieza a mostrar que el dinero empieza a entrar en esta compañía. Y desde entonces, a partir de ahí, lo único que teníamos que esperar era que se produjese un cambio de tendencia. Claro, por ejemplo, una media 150 nos va a servir de guía perfectamente y comienza de pasar de color rojo, movimiento descendente, a un color azul, movimiento ascendente. Si a esto le unimos la aparición de la fortaleza, pues tenemos que a partir de aquí el valor lo más probable es que desarrolle un movimiento alcista, como así se produjo. Y será el escenario mejor para yo poder intentar realizar mis inversiones. Yo tengo que detectar activos que se encuentren en una tendencia alcista y que presenten una fortaleza positiva. Y desde este punto en adelante será cuando yo voy a intentar localizar puntos de compras. Yo voy a intentar localizar puntos de compra siempre y cuando el activo presente una tendencia alcista y una fortaleza positiva. Débil, fuerte. Se ve claramente la diferencia. Cuando un valor es débil, el precio no tiene tanta intensidad alcista. Cuando un valor es fuerte, la intensidad alcista aparece en el valor y es cuando mejor comportamiento vamos a ver en él. Otro ejemplo más, ¿vale? En este caso,
os he marcado las zonas donde la fortaleza, en definitiva el dinero, aparece. Cuando aparece la fortaleza, en teoría, suponemos que el dinero está comenzando a entrar en ese activo. Y fijaros, cuando aparece en fortaleza, el desarrollo es claramente alcista. Y cuando aparece debilidad, pues ya vemos como los rangos laterales aparecen, y sobre todo las tendencias bajistas. Bien, me pregunta Illich que contra qué índice lo comparo. Yo lo voy a poner sencillo. Yo cada vez que estudio el mercado de valores, yo lo voy a comparar contra el índice de referencia mundial. En este caso, contra el SP500, ¿vale? Todos los valores lo vamos a comparar contra el SP500. ¿Por qué? Porque vamos a coger como punto de referencia el SP500 como índice que refleja el mercado de valores. Y la segunda pregunta que me hacen es ¿con qué herramienta puedo ver el indicador? Nosotros utilizamos, voy a mostrar justo aquí, en nuestra página web existe un apartado de plataformas, y una de ellas, la que se llama Broker Plus, podemos encontrar un programa que incorpora el RS Manfield. Incluso en algunas otras plataformas de análisis, como puede ser ProRealTime, que ahora la veremos como yo la tengo ajustada, ahí podemos encontrar ese indicador. Y en algunas otras también creo que aparece ese indicador. Recordad, se llama RS Manfield 2 o fuerza relativa de Manfield, ¿vale? Y en ese ahí sí que podréis encontrar perfectamente ese indicador. Por tanto, una frase que a mí me gusta y os lo voy a dejar ahí para que lo veáis, lo asimiléis y sobre todo lo memoricéis. Fuerza positiva igual a bueno, fuerza negativa igual a malo. A partir de ahora, mi objetivo en este webinar que estamos organizando hoy es que al menos 2 personas de los asistentes sean capaces de seguir esta filosofía. Todo aquello que tengan fuerza positiva será bueno y por tanto podré invertir en ellos. Y todo aquello que tenga fuerza negativa será malo y no me interesará. Si soy capaz de convencer solo a 2 personas, me daré por satisfecho. Y ahora voy a intentar demostrar por qué seguir esta filosofía, fuerza positiva, fuerza negativa, nos va a proporcionar la posibilidad de aumentar nuestra probabilidad de éxito. Y sobre todo, nos va a permitir adentrarnos en el mundo de los flujos de capitales y conocer absolutamente siempre por dónde están caminando esos flujos de capital. Todos los inversores, absolutamente todos, siempre tienen 2 dudas existenciales. Sobre todo, yo siempre digo que cada día que nos levantamos, todos los inversores tenemos 2 preguntas que nos hacemos. ¿Dónde invertir y cuándo invertir? Son 2 preguntas distintas. Primero, tengo que saber qué zona del mercado es la mejor para buscar una oportunidad y después buscaré mi oportunidad en esa zona que he comentado anteriormente. Por tanto, yo en este webinar me voy a centrar principalmente en responder a la pregunta de dónde invertir. Y a partir de ahí, es muy sencillo. Cada uno de vosotros tendrá una técnica operativa, tendrá una forma de entrar en el mercado, de encontrar su oportunidad, establecer su precio de compra, su precio de stock, su precio objetivo. Muy bien. De aquí las siguientes. Utilicen esa técnica operativa en las zonas del mercado con mayor fortaleza. Y verán cómo su probabilidad de éxito aumenta sustancialmente.
A día de hoy, si no utilizáis el concepto de fuerza y el concepto que ahora veremos de estructura del mercado, estáis aplicando la técnica de trading sin tener en cuenta un factor muy importante. ¿Cuáles son los valores que favorecen una inversión? Por tanto, a partir de ahora, lo que tenéis que hacer es coger vuestra técnica y aplicarla siempre a los valores que nos demuestren que tienen una fortaleza positiva. Y con eso, simplemente con ese hecho, la probabilidad de éxito aumentará. La probabilidad de que esa operación salga bien aumentará muchísimo. Para entender cómo se estructura el mercado de valores, tenemos que partir de una base. Es que el mercado financiero se divide en 4 mercados. ¿Vale? Existe el mercado de valores, mercado de divisas, el mercado de bonos y el mercado de materias primas. Bien, pues cuando el dinero entra en los mercados financieros, comienza a moverse por estos 4. De hecho, existen realmente 2 movimientos. O el dinero entra en el mercado de acciones o el dinero entra en los mercados alternativos. ¿Vale? A día de hoy, cualquiera que vea un gráfico, veremos, por ejemplo, se coloca un gráfico del SP500, verá cómo tiene una tendencia claramente alcista y sobre todo presenta una fortaleza, una fuerza positiva en comparación con los otros mercados. Con lo cual, a día de hoy el dinero está haciendo una entrada con mayor intensidad en el mercado de acciones. ¿Vale? Por tanto, a día de hoy, donde tenemos que centrar todas nuestras inversiones va a ser en el mercado de acciones. Pero claro, el mercado de acciones es enormemente grande. ¿Vale? Yo siempre lo reflejo que el mercado de acciones es como estos pescadores que van, como si fuéramos pescadores, vamos a pescar y vamos a pescar en el océano. El océano es inmenso, tremendamente inmenso, tan inmenso en pantalla. Entonces, básicamente es un poco una gran parte del mercado europeo. Si lo hiciésemos con el americano, también tendríamos una cantidad enorme de acciones. Y ahora fijaros una cosa. Si yo no hiciese un estudio por fortaleza y sobre todo no hiciese una criba antes de aplicar mi técnica de inversión, la pregunta ¿cuál sería? ¿Dónde invierto? Pues normalmente lo que hacemos es invertir, como digo yo, un poco al azar. Porque ahora lo que haríamos, un inversor normal, que no estudia la fortaleza ni flujo de capitales, lo que haría será empezar a analizar valor por valor. Bueno, un día se levantaría con el pie derecho y a lo mejor empieza a analizar desde puntos. Y empieza 1, 2, 3, 4. Cuando lleva 15 ya está aburrido. Y la que hace 16 y le gusta un poco, la elige. Y dice, pues voy a elegir acción. ¿Por qué? Porque le ha gustado técnicamente. Muy bien. Pero ¿y qué ocurre con el resto? Solo ha mirado esta parte del mercado. Pero no le ha dado tiempo a mirar todo el resto del mercado. ¿Y si resulta que la zona que más favorece a día de hoy está aquí? ¿Por qué perder tiempo analizando estos valores si lo que tienes que analizar son estos? Pues esa es la cuestión. La mayoría de personas invierte un poco al azar. Tiene su técnica, sí, pero la aplican en cualquier sitio. Aquí la cuestión es la siguiente. Mercado por natural, ¿vale? Y un 50% valores bajistas. En determinadas épocas del mercado, cierto es que ese porcentaje se va cambiando. De hecho, a día de hoy, por ejemplo, el mercado español, incluso el mercado americano, tiene un porcentaje mayor de valores alcistas, que es cuando la gran mayoría dice, oh, es que yo normalmente invierto y gano, porque el escenario en el que nos encontramos te favorece. Pero si el escenario no nos favoreciese, tendríamos que ser más selectivos. Y vamos a ser más selectivos. Porque al fin y al cabo, si yo voy a este mercado e intento comprar al azar, que es como yo voy a
vamos a invertir, porque en definitiva tú tienes una técnica y si lo aplicas sin tener en cuenta la zona, estás invirtiendo al azar, tienes un 50%. Y yo no estoy dispuesto a confiar en un activo o sobre todo meterme la mano en el bolsillo, sacar mi dinero y invertirlo en un mercado en el que mi probabilidad de éxito es de un 50%, sino que yo voy a hacer algo mejor. Y lo que vamos a hacer es, vamos a empezar a dividir el mercado. Parte, lo que vamos a hacer ahora es, vamos a ver qué porcentaje de acciones son alcistas y cuáles son bajistas. Y no tengo, en la primera zona del mercado tengo un 58% de valores alcistas. La siguiente un 72%. 48, un 50, un 53, un 35, un 32 y así sucesivamente. Si yo os preguntase, ¿qué zona del mercado elegiríais para buscar una acción para invertir? ¿Cuál elegiríais? ¿La que tiene un 48% de valores alcistas o la que tiene un 69, por ejemplo? Norberto propone la del 72%. Siempre que estemos localizando una zona, pensar en una cosa. Si cogiésemos a un mono y dijéramos, invierte usted, elija una acción, mono, y el mono elegiría una al azar. ¿En cuál de estas zonas tendría más posibilidad de éxito? Evidentemente, en la que tiene un 72. Por tanto, yo lo que voy a hacer es quedarme con partes que mayor porcentaje de éxito tenga, que se acerque mucho al 60%. Y me quedaría con estos 4 escenarios. ¿Y qué haría con el resto? No me interesa. No me interesan ninguna de esas. Y ahora sí, apliquen su técnica de trading a estas zonas del mercado y verán cómo su probabilidad de éxito aumenta sustancialmente. Porque además esto va a coincidir con las zonas del mercado más fuertes. Y si son más fuertes, más dinero le entra. Y si le entra más dinero, mejor desarrollo alcista tiene. Y si tiene mejor desarrollo alcista, mayor probabilidad de éxito tendremos. Pues esa es la cuestión. ¿Cómo dividimos el mercado? ¿Eh? Se divide en industrias. ¿Vale? Y son 10 industrias las que componen un mismo mercado. Tenemos atención a la salud, tenemos bienes de consumo, tenemos industriales, financieras, servicios de consumo, utility, materiales básicos, petróleo y gas, tecnológico y telecomunicación. Y es aquí donde nosotros tenemos que aplicar la primera criba. Porque el dinero se va a mover a través de estas industrias. En cada situación, en cada mes, en cada año, el mercado se va a decidir por 3 o 4 industrias. Y será ahí donde con mayor intensidad entre el dinero. Y será entonces cuando con mayor intensidad se produzcan movimientos alcistas en los precios. Por tanto, yo tengo que conocer estas 10 industrias, tengo que analizar estas 10 industrias, pero sobre todo tengo que hacer un ranking por fortaleza de estas industrias para saber cuál es la más fuerte y cuál es la más débil. Y a partir de ahí podré tomar una mejor decisión. Por tanto, ya sabemos, mercado de valores y en industria. Y a su vez, las industrias se dividen en sectores. Primero tendremos que hacer una criba por las industrias y después localizaremos los sectores. Y ya tendremos claramente definida la mejor zona donde tengo que invertir. Ya tendré claro cuáles son las acciones que mejor comportamiento van a tener los próximos días. Y si en una de esas, si encuentro, localizo, utilizo mi técnica de inversión, lo aplico al mercado y me encuentro con una acción que pertenece a un sector alcista y fuerte y pertenece a una de las industrias más fuertes, esa va a ser una acción con una alta probabilidad de éxito.
tenemos industrias. Una vez tengamos la página, localizaremos los sectores top del momento. Una vez los sectores, tendré las acciones. Y eso me llevará a aumentar la probabilidad de éxito. Bueno, pues lo que vamos a hacer aquí ahora es, vamos a desarrollar todo esto para el mercado americano. Y vamos a intentar localizar acciones que se encuentran en una buena zona de control para poder operarlas, pero además cumplen los criterios de sectores top, industrias que están tirando del mercado. Este es el ranking industrial, tanto en Estados Unidos como en Europa, ¿vale? ¿Dónde podéis encontrar esta tabla? Uno, podéis desarrollarla vosotros como ya he dicho, con plataformas de análisis, como el Broker Plus o Real Time, o simplemente podéis hacer una cosa. Todas las semanas, desde enbolsa.net, publicamos un informe en el cual aparecen estos rankings. Simplemente entráis en la página de enbolsa.net y todos los domingos por la tarde se publica el informe. Aquí tenéis el informe semanal de esta semana. Y esa tablita que hemos visto, ¿vale? Este informe en el que aparecen tanto lecturas de por ranking, momentos operativos tanto de los países y los planes estratégicos que nosotros tenemos para esta semana, ¿vale? Con lo cual, un informe bastante completo y yo os recomiendo que poco a poco lo vayáis descargando y veréis cómo la información que suministramos os va a servir muy mucho para el desarrollo de las operaciones a lo largo de toda la semana. Por lo menos os va a dar una visión actual de la situación del mercado, cuál es la dirección que más favorece el mercado y sobre todo dónde debemos de hacer hincapié para intentar localizar nuestras oportunidades de inversión. Por tanto, en bolsa.net podéis encontrar toda la información sobre el informe y ahí podéis encontrar las tablas de ranking de las industrias. Entonces, claro, lo primero, esto es el ranking industrial. Aquí está ordenado desde el más fuerte al menos fuerte. Pues bien, yo siempre digo que si queremos hacer... Sí, me dice algo, se te corta porque he estado moviéndome por internet y en el momento que nos movemos se entrecorta. Yo creo que ahora con la presentación ya no se cortará tanto. ¿Vale? Lo que decía es que en enbolsa.net podéis encontrar el informe donde aparecen estas tablas de ranking industrial, sectorial, tanto por países. Sobre todo nuestro plan estratégico que os ayudará mucho a situaros en el mercado y sobre todo a saber cuál es la dirección que más favorece. Yo siempre digo una cosa. Tengo que elegir una zona del mercado. Bien, pues tenemos aquí la tabla y esto va desde el más fuerte al más débil. Pues lo que tengo que hacer es elegir siempre entre las 4 industrias que lideran. ¿Por qué? Porque esa va a ser los 4 primeros van a ser donde en mayor intensidad está entrando el dinero, por tanto los flujos de capital. Además en las tablas os aparecen información sobre el momento operativo, que el momento operativo es el que nos ayuda a nosotros desde enbolsa.net a sincronizar nuestra mente inversora. En definitiva lo que va a hacer es mostrarnos el timing del mercado y va desde menos 50 hasta más 50. Siendo 50 el máximo esplendor de una curva de precios. Es decir, técnicamente nos está diciendo que intentemos entrar en servicios de consumo sí o sí. ¿Vale? Los que se encuentran en cero es que están ahora mismo en un proceso correctivo y quizá en varios días pues puedan comenzar un nuevo impulso. Lo que tienes ya 40 o 50 es que están en pleno impulso. Están desarrollando ahora mismo toda su intensidad alcista.
¿vale? Entonces, encontrar ahí un valor en gráficos intradiarios que pertenezca al servicio de consumo, pues será bastante óptimo para entrar en él. Pero yo siempre digo que si queremos hacer una cartera, ¿vale? Nuestra cartera se tiene que asimilar lo máximo, o la ponderación de nuestras acciones se tiene que acercar muchísimo a el ranking industrial. Porque estas cuatro, como ya he comentado, es donde mayor intensidad están teniendo los mercados. Y ahora os voy a explicar por qué. En Estados Unidos tenemos a servicios de consumo, industriales, atención a la salud y tecnológicas. Y en Europa tenemos a teleco, tecnológicos, servicios de consumo e industriales. ¿Por qué nos tenemos que centrar en estas cuatro? Por lo siguiente. Lo que estamos viendo en pantalla ahora mismo es el reloj industrial. Este reloj lo que significa es que cuando el dinero entra en el mercado de valores, ya hemos dicho que se va a distribuir por las industrias. Pero esas industrias van a tener un movimiento constante. Y siempre va a ser lo mismo. Y fijaros, aquí tenemos tres anillos. Uno interno, uno intermedio y uno exterior. Y tenemos a las 10 industrias distribuidas por, imaginaros que esto es como si fuese un reloj, ¿vale? Por todo este reloj. Bien, si yo cojo las cuatro más fuertes, seré capaz de situarme en este reloj. Voy a empezar con Europa. Teleco, tecnológico, servicio de consumo, industriales. Las voy a señalar en mi reloj. Teleco, tecnológico, servicio de consumo, industrial. Viendo esta situación, podríamos decir que el reloj señala prácticamente esta dirección. Si seguimos el movimiento de las agujas del reloj, estamos aquí. Cuando vaya pasando el tiempo, veremos cómo materiales básicos comienza a demostrar. Pero simplemente con las cuatro primeras ya voy al son que marca los flujos de capitales, al son que marcan las industrias. Podríamos hacer lo mismo para Estados Unidos y saber dónde podemos estar. Servicios industriales, atención a la salud y tecnológica. Vale. Atención a la salud, servicios, tecnológica y yo diría que el reloj americano se sitúa más o menos por aquí. Perdón. Con lo cual, si seguimos el movimiento de la aguja del reloj, la siguiente en despertar debería ser T, ¿vale? Pero todavía no se ha situado por encima, no se ha situado en la parte alta del ranking. Por tanto, esperar. Pero la siguiente en Estados Unidos, no lo normal, es que sea la telecomunicación. Siguiendo ese ranking, siguiendo los que son más fuertes, podemos acompañar perfectamente el reloj industrial. Bien, pues hagámoslo. Una vez que tengo las industrias, ya hemos dicho que las industrias se van a dividir en sectores. Por tanto, tendré que elegir aquellos sectores que sean fuertes y alcistas. Os voy a enseñar cómo se estructura el mercado. En pantalla estamos viendo ahora mismo la estructura sectorial. Vemos cómo petróleo y gas, materiales básicos, industriales, se componen de sectores. Hemos visto como, por ejemplo, el industriales está en la parte alta del ranking, correcto. Pero no todos los sectores van a tener una tendencia alcista y fuerte, sino que va a haber algunos que sí y otros que no. Por ese motivo, nosotros desarrollamos tanto el ranking industrial como el ranking sectorial. ¿Y qué tenemos que hacer entonces? Lo que voy a hacer es poner un ejemplo sobre la marcha para seleccionar los activos. ¿Vale?
Bien, lo que estamos viendo en pantalla es mi plataforma de ProLabTime. Nosotros tenemos desarrollados unos scripts, buscadores inteligentes, para que nos localicen acciones en una zona de control y que podemos intentar hacer una inversión. Voy aquí, voy a intentar lanzar uno para el mercado americano. Y ya ahora él solo a rastrear dentro de, lo hemos lanzado en el Nasdaq, dentro del Nasdaq, aquellas acciones que se pueden encontrar en una zona de control operativa. En definitiva, que se puede encontrar en un punto óptimo para realizar una inversión. ¿Vale? ¿Veis ahí cómo está funcionando? Y va seleccionando activos. Nosotros operamos normalmente, vamos buscando el final de una corrección para intentar entrar en el inicio de un nuevo impulso. ¿Vale? Pues lo que me va a mostrar ahí son acciones que se van a encontrar en esa situación. Yo ya antes de empezar la sesión los he lanzado y dentro de tanto del Nasdaq como del NYSE me muestra todos estos valores. ¿Vale? En teoría 35 valores, pero claro, no me voy a poner ahora a mirar uno por uno, que podría hacerlo, ¿no? Mirar 35, bueno, no es tanto. Bueno, su horita y media y vamos a echar. No, lo primero que voy a hacer es, a cada acción, voy a colocar su sector y le voy a colocar su industria. Lo primero que hemos dicho es, vamos a coger y vamos a acercarnos lo máximo posible a la situación del reloj industrial, es decir, al ranking. Pues vamos a acercarnos lo más ranking. Por tanto, solo me voy a quedar con acciones que sean del servicio de consumo, industriales, atención a la salud y tecnológicas. Perfecto. Solo me voy a quedar con atención a la salud, industriales, servicios y tecnológicos. Perfecto. Ya del 25, 18. ¿Cuál es lo siguiente? Bien. Ahora yo necesito saber sectores que tengan una tendencia alcista y presenten fortaleza. Voy a enseñar lo que sería óptimo para que lo veáis. Tengo un screener en el cual yo lo paso y me dice los sectores que son alcistas y son fuertes. Y todos estos son alcistas y fuertes. Alcista y fuerte. ¿Vale? Y todos los que están ahí son alcistas y fuertes. ¿Vale? Esto lo vemos en la estructura sectorial y cómo programarla, lo vemos nosotros en nuestros cursos online de estudio de fortalezas y flujos de capitales, ¿vale? Pero si no, bueno, con el informe suficiente, se baja el informe y nos aparece sectores, la lista de sectores, nos aparece la lista de sectores que son alcistas y fuertes. Por ahora lo único que tengo que hacer es comprobar que los sectores de esas 18 empresas están en este ranking. Pues vamos a comprobarlo.
Otro es que si este sector está en esta clasificación. Automóviles, ¿lo tenemos? No, no lo quiero. Por tanto, este sector no lo quiero. Biotecnológico, biotecnológico no aparece. Tampoco me interesa. Broadcasting, lo tenemos. Bien, pues ya tenemos a dos candidatos. Electrical Component. Electrical Component, también me interesa. Gambling. Casinos, aquí lo tenemos también. También me interesa. Atención, proveedores de atención a la salud. Vamos a buscar. Aquí lo tenemos. También me interesa. Internet. También lo vemos aquí. También me interesa. Medical supplies. Vamos a ver. Tenemos equipamientos médicos, pero este no aparece. Por tanto, tampoco me interesa. Semiconductores. Sí, tampoco aparece. Pues nada. Viajes y ocio. Aquí lo tenemos. Pues al final me quedo con estas 9 acciones. Pues estas 9 acciones serán las mejores por su situación industrial y sectorial. En definitiva, son las mejores por flujo de capital. Como mi buscador inteligente ya solo me muestras aquellas que realmente están en una zona de control óptima, pues lo único que tengo que hacer es ahora echar un vistazo solo a 9 acciones. Y la que más me guste, esta será la elegida. Pues eso es lo que voy a hacer ahora. Voy a echarle un vistazo con vosotros. Cualquiera de las 9, en este caso son 8 porque hay una que está repetida, cualquiera de estas 8 sería realmente óptima para entrar. Ahora simplemente un poco por análisis técnico y un poco por estructura de precios, vamos a determinar cuál de ellas es más favorable. Yo lo que he hecho es crear una lista con esas 8 para ahora echarle un vistazo de manera clara. Aquí la tenemos. Fíjense como todas ellas van a cumplir el requisito de tendencia alcista y fortaleza. Todas ellas, como me lo ha buscado mi screener, mi buscador inteligente, van a estar en un proceso correctivo cerquita de media y con mi indicador de zona de control activado. Esto quiere decir que se encuentra posiblemente en el final de un proceso correctivo. Lo único que tengo que hacer es esperar a que se produzca el giro del mercado y que comience un nuevo impulso. Bien, pues ahora vamos a un poco de compañía y siempre me interesa no solo que esté cerca de la media, sino que además encontremos zonas de control por unificación de criterios. ¿Vale? Fíjense, esto que era resistencia, lo que era resistencia ahora se convertirá en soporte. Esta acción tiene muy buena pinta. ¿Qué tengo que esperar? A que termine el proceso correctivo. ¿Cuándo termine el proceso correctivo? Le trazamos la directriz del proceso correctivo, le trazamos la directriz del proceso correctivo y en cuanto cruce al alza se generará la señal de compra. ¿Vale? Pues ahí tenemos una primera candidata como es Applied Materials. ¿Vale? Vamos a echar un vistazo a la siguiente. Fijaros, fortaleza positiva. Lo vemos aquí, tendencia alcista, y dentro de la tendencia alcista tenemos un proceso correctivo. Bien, pues aquí la tenemos. ¿Vale? No tiene línea de tendencia. Vamos a ver si tiene un proceso de canalización. Tampoco, con lo cual esta me gusta menos que April. ¿Vale? Las circunstancias, los momentos son los mismos. Tiene una tendencia, tiene una fortaleza, pertenece a un buen sector, sector fuerte alcista y una buena industria. Pero esos aspectos técnicos quizás no nos gustan. Bueno, por primera candidata, Apple. Esta la descartaría yo por técnico. Aquí tenemos otra.
¿Vale? Fijar otra vez, tendencia alcista, fortaleza y proceso correctivo. Vale. Aquí, como vemos, no tenemos un apoyo técnico realmente claro. Por tanto, también lo tenemos a Facebook, acaba de empezar a cotizar, no tiene mucho histórico, pero y lo único, niveles de Fibonacci. Puede ser, saber si tiene uno, y si tiene uno, pues quizás deberíamos esperar que llegase a 42. 42. Igual que esta acción. Para mí la zona realmente óptima sería que llegase a la zona de 41.50. La zona de 41.50 sería bastante interesante. MGM, vamos a ver aquí. Se puede tener un proceso de canalización. Un poquito más abajo sería el punto óptimo para empezar a trazar la directriz de ese proceso correctivo. Ya veis, ya solo me estoy centrando en 9 acciones, en las 9 mejores acciones. Simplemente porque ya mi buscador me daba aquellos que te daban en un proceso correctivo dentro de una tendencia alcista y presentaban fortaleza. Ahora lo que tengo que hacer es ponerme a trabajar técnicamente para localizar. Yo siempre busco que coincida, como he visto antes, un soporte que se convierta o una resistencia en soporte o que tenga una especie ahí de canalización. Pues, ¿veis cómo en una misma zona ya van coincidiendo aspectos técnicos? Vale, pues Apple coincidía, esa sería una candidata y aquí tendríamos a otra T-Connectivity. ¿Vale? En este caso, superando 53.10, ejecutaríamos la compra. Y Viacom, tendencia. Vamos a ver el proceso de canalización. Esperar a que ese proceso termine y comenzaríamos un nuevo impulso. Ya veis, hemos empezado con las industrias, siguiendo por sectores y hemos terminado en las acciones. Nosotros, ¿qué ocurre? Tenemos un buscador inteligente. Me busca las acciones que ya cumplen los requisitos técnicos que yo quiero. Tendencia alcista, fortaleza y está en un proceso. Lo que yo tengo que hacer es, uno, comprobar técnicamente que ese valor está bien y sobre todo comprobar que su sector y su industria comprobar que ese su sector y su industria pertenecen a las zonas del mercado más influidas por los flujos de capital. ¿Vale? Eso sería la manera más correcta de seleccionar los activos. Resumiendo, tenemos que tener en cuenta siempre cómo se estructura el mercado, porque es importante para saber localizar los flujos de capitales.